alimentación. Voltaje BBB. ¿Cómo está polarizada esta unión? ¿Cómo está polarizada esta unión? En directo, ok. Ahí sí se visualiza bien, ¿no? Ahora, aquí en esta polarización de base emisor, ¿quién está polarizando? De base colector. ¿El colector está polarizando? Por eso, sí. ¿Quién está polarizando la unión base colector? La fuente RB. ¿La fuente RB? Creo que es base. ¿Podría reformular la pregunta, profesor? Sí, ¿quién está polarizando la unión? Bueno, aquí vimos que el voltaje de base emisor la está polarizando VBB, ¿no? Voltaje de alimentación de la base, este. Ahora, ¿quién está polarizando esta unión NP entre la terminal de base y la terminal de colector? ¿El voltaje de colector base? El voltaje de colector base, ¿dónde está? No hay voltaje. Era el voltaje de alimentación de la base. Voltaje de la base, no, porque además llega a este punto con respecto a este punto común que tengo aquí. Por eso es importante a veces ver las tierras. Voltaje de alimentación del colector. El colector además está alimentando este ramal. Es que aquí tendríamos que tener una fuente que esté polarizando esa parte, pero no la hay. ¿Sí me explico? Sí, No hay es lo una que fuente veíamos que al polarice, principio. déjame silenciarlo, ¿no? No hay una fuente que me diga exactamente quién está polarizando eso, ¿no? Era justo lo que veíamos al principio, profesor, de que el circuito se cierra y son donde se empiezan a polarizar y se difunden los electrones en la base. A ver otra vez, porque sí, no te escuché bien. Al principio su diagrama que nos mostró, se mostraba que había una fuente que salía al colector y salía de base, que es donde hacía la difusión de electrones, y ahí se cerraba, digamos, que el circuito. Ese Sí, era lo que lo polarizaba, ¿no? sí. Y es lo que justamente menciona, que ahí falta esa alimentación para que se polarice de esa manera. Sí, pero acuérdate que eso es una polarización colector común. Digo, emisor común, aquí cambian ya las circunstancias. Igual si utilizo una de configuración base común, cambiarían las condiciones. ¿Sí? No es lo mismo para cada configuración. Entre una configuración y otra, cambia por completo el funcionamiento. Entonces aquí se dan cuenta que no hay ninguna fuente. Entonces, ¿cuánto voltaje tengo aquí? Entonces digamos que está trabajando como un circuito abierto. Sí, existe existe un voltaje, pero ¿cuánto es Y ese entonces sería el voltaje? voltaje de alimentación del colector. Voltaje aquí, la mención de colector. Diríamos que el voltaje entra neto. Sí, no, el voltaje no. La corriente entra neta hasta acá. Y el voltaje se presenta nada más en este punto. A través de la caída de la resistencia, del voltaje aplicado total, hay una caída en la resistencia y se presenta un voltaje aquí, un voltaje diferencial. Entonces A sería el ver, voltaje que pasa después de la resistencia. sí, el voltaje que se obtendría después de la resistencia, exactamente, ¿cuánto es eso? A ver,
Si quiero medir el voltaje de colector, voltaje de colector a base, que sería este, yo tengo que medirlo desde aquí hasta acá, lo que me dice la letra, ¿no? Del colector a la base y ver cuánto es, ¿no? ¿Sí? Entonces, puedo ponerlo por acá arriba, luego lo paso al final. Entonces, este voltaje, si se dan cuenta, si me está pidiendo cuánto vale en este punto, yo puedo sacar el voltaje que tengo desde aquí, desde el colector a tierra, y después nada más despejo ese voltaje. Entonces dice que el voltaje de colector Base. es igual. No, voy a tomar el voltaje de este punto a tierra. Okay. Es como si yo obtuviera, como cuando me piden el voltaje del emisor de ese punto a tierra, ¿de acuerdo? Entonces nada más voy a tener voltaje de colector. Entonces el voltaje de colector será igual a, Ante el punto colector. fíjense lo que arriba. tenemos aquí, tengo una caída. Entonces sería el voltaje de alimentación del colector menos la resistencia. Pero ¿cuál voltaje de alimentación de colector? No. Sí, lo tiene ahí, esta es su fuente. Por eso, voltaje de colector, voy a medir este punto, es igual al voltaje Sí, en De el la punto de alimentación de colector. la base, ¿no? Ujú. Y este punto es igual a ¿qué? Al voltaje que tengo desde colector base, voltaje de alimentación de colector menos voltaje de resistencia. más que tengo desde aquí hasta acá. Voltaje base emisor. Voltaje base emisor, ¿ok? O lo puedo ver más, ¿qué más tengo a partir de ese punto? Más, ¿qué? Más el voltaje de la resistencia del emisor. ¿Sí lo alcanzan a visualizar así? Es decir, si yo mido ese voltaje, tengo esta caída de la unión y tengo la caída de la resistencia. Sí, no sería al final, bueno, justamente sumar todos los voltajes que pasen desde ese punto hasta donde estamos midiendo, ¿no? Que es tierra. Exactamente. Ese voltaje en el colector es igual a la suma de todas las caídas que se reflejan. Desde ahí hasta la tierra, ¿no? Ahora fíjense, esta ecuación la puedo reducir. BC, voltaje en el punto de colector, es igual al voltaje de colector base más el voltaje en la base. ¿Ya se dieron cuenta que es lo mismo? ¿Sí lo visualizan? No, profe. Es decir, el voltaje de aquí del punto de la base, el voltaje en la base por ahí lo teníamos, porque a ver, voy a regresar. Sí, sí, No, lo eso lo visualizo. vimos la clase pasada. El voltaje en la base, aquí en la base es el voltaje que se presenta. Véanlo, casi fue la última ecuación que hicimos la clase de ayer. O de antier, ¿no? Ayer sí, de ayer. Que era este voltaje de base más el voltaje de la resistencia. A ver, chequen el ejemplo que vimos. Sí, es el voltaje de base emisor más la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Ajá. Que eso es igual al voltaje en la resistencia del emisor. Entonces, digo, estos dos voltajes es igual a esto. ¿De Voltaje acuerdo? base. Sí, Entonces, esta ecuación lo que puede hacer es despejar. ¿Despejar quién? ¿Quién me interesa? Voltaje de colector base. ¿De acuerdo? Entonces, este voltaje de colector base aquí será igual. Voltaje de colector menos voltaje de base. Así es. Y este es igual a voltaje de colector, ya lo teníamos, ¿no? ¿O no lo tenemos? ¿No lo tenemos? aún no los acabamos, profe. Bueno, sí lo teníamos, a ver, déjame ver. Dentro de esta variable sí lo teníamos, es el tercer dato que obtuvimos. A ver, déjame ver si lo tengo por aquí. No, lo tenemos la clase pasada. A ver, chéquenle, ahí deben tenerla.
¿No lo tienen? No, profe, de colector no, solamente era colector emisor. Sí, profe. Determinamos el voltaje de base, No del colector. después voltaje de emisor y después voltaje de colector. Bueno, si no, aquí, aquí lo voy a poner acá abajo. Voltaje de colector, vean. Voltaje en el colector. Si analizamos por la parte de acá afuera, si llegan a visualizarlo para no borrar las letras, aquí. A ver, déjenme seleccionarlo, si no se va a borrar y me voy a quedar. Lo que calculamos fue la corriente del colector. No, el voltaje de colector. A ver, vamos a ver. Si se dan cuenta, el voltaje en el colector, si se borra, se borra. No. Si quiero, a ver, el voltaje de colector en este punto estaría representado aquí, ¿no? Aquí sería el voltaje de colector, ¿no? ¿Con respecto a quién? ¿Con respecto a quién? A tierra. A tierra. Entonces sería desde allá hasta acá, ¿no? ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, Ok. profe. Entonces voy a moverlo un poco más para acá para poderlo visualizar bien. Ok. Ok. Entonces, para determinar ese valor, este voltaje de colector, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medir todas las caídas de este punto hacia abajo que equivale al voltaje de colector. ¿Sí me explico? Este voltaje de colector es igual al voltaje de la caída del voltaje de colector emisor más el voltaje en la resistencia del emisor. ¿Qué quiere decir? Voltaje de colector, busca un color blanco. Voltaje de colector es igual ¿a quién? Al voltaje colector emisor. colector emisor más, porque son caídas, ¿no? Más voltaje en la resistencia del emisor. ¿De acuerdo? ¿Y eso cuánto Sí. será igual? Sería. Ya tenemos el voltaje de colector emisor que eran 13.944 volts más ¿cuánto es el voltaje de la resistencia del emisor? Aquí lo acabamos de determinar hace rato, voltaje en la resistencia del emisor. 2.046. ¿Dónde está el voltaje? Aquí está. Aquí está voltaje en la resistencia del emisor era 2.046 volts. ¿Sí? Entonces aquí se dan cuenta, ya tengo el voltaje en el colector, que nos daría ¿qué? $16. 15.99. Ok. Sí, ya vieron cómo se determinó, ya fue un poco más fácil ahorita, ¿no? De ver las relaciones de los voltajes y las corrientes. Bueno, ya tengo ese, ¿cómo se puede decir? Ese voltaje que determinamos la vez pasada. Ahora vamos a regresar al punto, perdón. Vamos a regresar otra vez a la ecuación que tenemos hace rato. Hace rato teníamos todo esto, ¿no? ¿Sí? Que era el voltaje de aquí. Entonces decíamos que ya despejando teníamos que voltaje de colector en la base era igual al voltaje de colector. ¿Cuánto valía ese voltaje de colector? 15.99 volts. Y le restamos el voltaje de base. ¿Cuánto era el voltaje de base? 2.74. ¿Perdón? 2.74. 2.74 volts. ¿Ok?
2, profe, no 1. Ay, perdón. No pasa nada. De 46. ¿Es qué? 13, 12, punto. Ya también se los envié hace rato. Pero aquí tenemos un error. A ver, voltaje, sí está bien. ¿Cuánto nos da, perdón? Queda como 13.25. 13.25 volts. Ese sería el voltaje que tendríamos en ese punto, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora fíjense, ese voltaje es el que nos dio lo que calculamos. ¿Y qué podemos decir acerca de ese voltaje que tenemos aquí? Ese voltaje, se dan cuenta, tiene un voltaje negativo, pero en la ecuación no nos los da, pero si podemos ver que aquí es más y aquí es menos, ¿no? Aquí en la base es más, ¿no? Aquí es menos, por lo tanto aquí tendría que ser un voltaje negativo. Entonces esto nos lleva a decir, debido a la polarización, tenemos que ver el voltaje de colector base es igual a menos 13.25 volts. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, porque si yo mido de aquí, fíjense, del colector, dejen ponerle aquí con con un color verde. Aquí donde tenemos. Aquí que tengo una polarización más, ¿sí? Aquí debo tenerlo menos, ¿no? Y aquí debo tener menos. Si me están pidiendo el voltaje de colector a base, ¿qué tengo? Una polarización negativa. Entonces este tiende que ser negativo. ¿Sí está claro? Sí, Sí, profe. Ujú. profe. Ok. Sí. Y bueno, no sé, ¿para qué se llega a ocupar el voltaje negativo? No, a veces se requiere este voltaje negativo para determinar dónde va a estar trabajando el transistor. O cuál es esa polarización para saber dónde va a estar. A través de las curvas características, saber en qué punto va a estar. Sí, todavía falta ver las regiones, más adelante ver las regiones de O sea, polarización. pero como tal, el voltaje negativo se ocupa o para qué o cómo. No, lo único que te define que es negativo es que cómo se está polarizando. Sí, porque no hay voltajes negativos, es relativo nada más, ¿no? Ah, ok. Pero es para decir que el voltaje de colector emisor tiene esa polarización inversa. ¿Se acuerdan que dijimos que la unión base emisor era polarización directa? Y aquí estamos viendo como reborando que la unión colector base tiene una polarización inversa. ¿Sí? Si fuera la unión base colector y no colector base, ahora sí sería positivo. Sí, pero no puede ser base colector porque, a ver, bueno, sí, si fuera base colector, el valor aquí que determinaríamos en este punto aquí, base colector, tendría que dar el valor positivo. Sí, pero es colector base, por eso me da negativo. Efectivamente es eso. Ok, entendible. Ok. Es cuestión, como dicen, de semántica, ¿no? De los valores que hay que determinar. ¿Estamos? Sí, profesor. No se resistan mucho con su mente porque así es esto, esos son
Son efectos que se presentan que a veces hay que aceptarlos como son, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, sí. Bueno, no es duda, pero ¿cómo puedo buscar ejercicio? Bueno, es que vamos, ahorita yo no tengo duda mientras lo veo o lo voy haciendo con usted. Sí. Pero luego, digamos, cuando intento resolver uno, pues no me sale. ¿No cree que podría mandarnos unos con resultado? O bueno, al menos a mí, perdón, a los demás. O sea, para ver, o sea, Andamos igual. con el resultado ya hecho, Sí. para que nosotros lo resolvamos, pero ya tenemos el resultado, o sea, sepamos a dónde llegamos. Digamos, corroborar nuestros Ajá. resultados. Porque, bueno, al menos yo cuando los intento hacer, me pierdo y tengo resultados, pero no tengo dónde verificar si están bien. Ya, sí, te entiendo aquí. Sí, les enviaría unos, pero con la condición de que los hagan, porque en ocasiones lo que hacen hacen un desarrollo, ¿cómo decir? Desarrollo sin fundamentación y ponen el resultado. ¿De acuerdo? No, El o sea, por objetivo es eso, que o sea, los hagan. Sí, es que a veces yo entiendo, tienen muchas actividades, pero algunos por querer, ¿cómo te diré? Por querer cumplir, hacen trampa, ¿no? Pero dame chance de aquí al sábado, te los busco y se los mando como una actividad, ¿no? pero me refería a que esos ejercicios tuvieran, o sea, el resultado, como en los libros que ya vienen con el resultado. Bueno, hay libros que vienen con los resultados erróneos, pero ahí viene, ¿no? Sí, es que hay que ver. Es que mira, si tú entiendes, si tú haces un análisis, como hemos estado comentando, de que esto es por esto y fundamentado con teoremas, leyes y postulados, estás en lo correcto. Pero si los teoremas no los tienes bien fundamentados, ni teoremas, leyes, pues no va a estar lógico. Es como aquí ahorita el resultado me dio 13.25. Y yo estaba analizando ahorita, dije 13.25 me tiene que dar opuesto. Y ya es lo que les comenté, la base es positiva y el colector es negativo, por lo tanto es un voltaje negativo, ¿no? Entonces sí está bien, yo se los envío, nada más que sí, traten de hacerlos bien en forma, y si quieren los suben y ya se los cuento como actividades, ¿no? ¿De acuerdo? Es como más resolverlo analíticamente, ¿no, profe? Sí, es que mira, si tú lo aprendes a resolver analíticamente, no requieres formulario para nada y los haces bien rápido. Este problema lo llegas a hacer en unos 7 minutos. Ah, Ya caray. llevamos invertidos como 3 horas, ¿no? Pero porque estamos detallando el porqué de cada cosa, si la corriente es así, que este efecto está, eso nos lleva a ver más. Por eso ahorita en esos problemas que apenas empezamos, estoy detallando todos los conceptos que deben de saber y el porqué de cada cosa, ¿de acuerdo? No en el examen, bueno, en el examen no lo van a hacer así de esto por eso, ¿no? Sino ya pones la fórmula, pones despejo y sustituyo y adelante, ¿no? Como van, ¿no? ¿Sí? O por decir, aplicando el teorema de ley de tensiones Kirchhoff, obtengo eso, sustituyo la corriente de emisor es igual a la ganancia por más 1 por la corriente de base. ¿Cómo se llama? Sustituyo la ecuación, resuelvo y me da tanto. ¿De acuerdo? Pues no vas a poner todo el desarrollo, ¿no? Ahorita aquí yo lo estoy haciendo para que quede como base de dónde salen las cosas y las puedan aplicar en su momento, ¿no? Pero vamos a hacer unos ejercicios más adelante donde se van a dar cuenta que es todo directo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. No se desesperen. Yo entiendo que y es mucho lo que hemos estado viendo, pero ahorita es fundamentando cada uno de los puntos. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo diría? Viene la señal de entrada, pongo y como sé que la impedancia es muy alta, no me va a consumir corriente. La corriente de consumo es muy baja, por lo tanto, lo utilizo como si fuera un punto de partida donde hago esta señal, la paso íntegra a la segunda etapa sin tener modificación. ¿A qué me refiero? Si tengo una señal de miliamperes
y lo meto en una configuración emisor común, esa señal de miliamper, bueno, señal de 10 unidades en miliamper, la aplico en un emisor común. Cuando yo tengo a la salida voy a tener, al lugar de 10 voy a tener 8, porque ya se atenuó la señal. Pero si utilizo uno de colector común, meto 10 unidades de corriente a la entrada del colector común, a la salida voy a tener 10. Quiere decir que no sufre atenuación, que la señal pasa. Por eso se utiliza para igualar impedancias. ¿Sí? Y como tiene también impedancia de salida baja, eso quiere decir que a la salida puedo tener más corriente de la que estoy dejando entrar a través del dispositivo, ¿no? Y aquí lo dice, ¿no? En comparación con la configuración base común y emisor común. A ver, déjenme poner aquí un esquema porque a lo mejor no queda claro. Es decir, que si yo aplico una señal así de 10 unidades de amplitud, hablando de corriente, yo a la salida, si hablo del emisor común, esta señal que voy a obtener a la salida a lo mejor se va a atenuar. Sí, va a salir menor. Pero suponiendo que tengo este que es de colector común, cuando aplico una señal a la entrada, yo lo que tengo a la salida va a ser la señal con la misma amplitud. ¿Sí? No va a tener ningún cambio, va a tener exactamente la misma. Bueno, me salió el nuevo valor, pero se supone que tenemos la misma amplitud. ¿De acuerdo? Como esta que sí se atenúa un poco. Esa es la característica entre uno y otro. ¿Cuándo los voy a usar? Pues va a depender del circuito que quiera diseñar. No hay una regla que diga que primero tiene que haber un colector, después un emisor, o tiene que haber un emisor, un colector. No. Todo depende de lo que yo quiera hacer con mis señales. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Y qué tenemos aquí con las gráficas? ¿Qué pueden ver de las gráficas comparadas con el emisor común? Tengo la curva característica de entrada que tenemos. Que la misma respuesta de la unión PN, vamos a tener también aquí un voltaje de base de punto, ¿qué? Punto 7, ¿no? ¿Estamos? Sí, profesor. Eso es lo que nos define. ¿Y qué me dice aquí? Que también el control, ¿se dan cuenta? El transistor a la salida va a estar en función del voltaje de colector emisor para tener a la salida una señal de respuesta de una corriente de colector, y el parámetro de control también va a ser la corriente de base. Depende del valor de base que yo tenga, yo voy a tener una correspondiente diferente de corriente de colector. ¿De acuerdo? Entonces viene siendo lo mismo que el configuración emisor común. La diferencia nada más radica en las impedancias, que uno tiene más impedancia entrada y otro tiene menos, y viceversa la salida, ¿no? ¿De acuerdo? Que son los puntos que debo de tener presentes en la utilización de esos tipos de circuitos. ¿Ok? ¿Dudas? No, profesor. No. Ok. A ver, vamos a analizar este. Está bien sencillo. A ver, cópienlo. Porque al parecer nos quedan como 8 minutos de clase. Déjenme ver cuánto nos queda. Profe. Sí. Sí te escucho. Una pregunta, ¿mañana sí va a haber clase? Sí, no quisiera, pero sí, porque voy a dar ¿cómo se le dice? Sus calificaciones. ¿O quieren que la suba directamente ya al site? Sí. Creo que lo vemos mañana. Lo vemos mañana. Si quieren, nada más vemos las calificaciones y ya, sobre si hay algo que no esté de acuerdo. Ya voy a tratar de subirlas antes en el site para que ya las vean. Y ya, nada más revisamos los que tengan alguna duda, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, profe. Entonces, sí, gracias. lo voy a hacer como lo estoy haciendo en el otro grupo que entregué calificación. Hicimos igual la revisión, entregué calificaciones.
y nada más pasaron lista y ya quedó abierto. Sí, lo voy a poner los 15 minutos, desde que inicia la clase 15 minutos para que se anote, ¿no? Por si lo quieren hacer por el teléfono, que sea más rápido, no importa. ¿De acuerdo? Va, profe. ¿O quieren que hagamos la revisión más temprano? Sí, mejor. Sí, entonces lo hacemos a las 7 de la revisión y nada más, ¿cómo se llama? Anotan su lista, se anotan en la lista y ya, y continuamos y ya nos veríamos hasta el lunes. ¿Sí? Para que se vayan a sus fiestas de Halloween. Yujú. Un cubrebocas. Sí. ¿El lunes? No sé, no me acuerdo. Es Nosotros feriado no. según el calendario. Según el calendario no, fiscal no hay clase. no hay clases, pero nosotros tenemos clases hasta el martes, perdón. Sí, les XD. doy el lunes para que vayan a festejar a sus fieles difuntos. Lunes y viernes. Vean la película Coco, para que se acuerden de sus... Me voy a poner pedo con mi muertito. Ah, ¿con su muertito? No se preocupen, son días para reflexionar. Tómenlo como reflexión porque sí estamos, no sabemos qué va a pasar en esta temporada. Bueno, entonces copien este problema. Lo dejamos de tarea. Si tienen alguna duda ahorita, coméntenme. Aquí en este circuito lo que hay que hacer, dos cosas primero. Quitar los capacitores, ya que es un análisis de corriente continua, y hay que redibujarlo el circuito. Hay que redibujarlo para encontrar las mallas. ¿De acuerdo? Consideren las tierras, son importantes. Aquí tengo un voltaje negativo que lo tengo que conectar a tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que este circuito, aquí, llevo una fuente negativa, así. Aquí llego el positivo y este va a tierra. Esta tierra es este punto que completa de este lado. Esto va conectado hasta por acá, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí que tenemos un voltaje de entrada, esto no va. Y aquí tengo esta resistencia. ¿Ya vieron? Sí. Ok, entonces nuestra tierra está polarizada con positivo, también en el caso de la resistencia ahí. Su tierra, Sí. podríamos decir que el punto tierra va alimentado de este lado, pero fíjense lo que tenemos aquí, algo. ¿Te das cuenta? Este es tierra, ¿no? Este va conectado aquí. ¿Qué está pasando? Esta fuente, esta, está alimentando la resistencia de base. Y a la vez esta está alimentando ¿a quién? El emisor. Bueno, ahí lo analizan con calma, porque sí nos va a dar tiempo. Ahí en un ratito lo revisan. Siempre los circuitos hay que redibujarlos para ver hacia dónde son las corrientes, qué efectos hay. Si no, nada más es de verlo y formulazo porque es los mayores errores que existen en la solución de los problemas con transistores. Y es por eso luego que dice que es difícil. No es difícil. Si yo desde el principio hago un buen análisis, ya lo demás se va dando conforme voy avanzando, ¿no? Profesor, así de simple vista tendríamos entonces dos mallas. Sí, tiene que haber dos mallas. Acuérdense que el transistor funciona con dos polarizaciones. Sí, déjame dibujarte las mallas. Si vemos este punto, la corriente del emisor está fluyendo de este lado, ¿no? Sí, profesor. Es del positivo, sale del positivo, entra el colector y sale en este punto, ¿no? Sí. Y aquí sale del positivo, pasa por la resistencia, sale por el emisor y llega a este punto. ¿Ya lo vieron? Sí hay dos mallas, ¿no? Aquí no hay mallas, ¿no? Aquí no hay mallas, nada más son dos puntos de conexión. Es lo mismo, no, aquí no creen que hay que buscar nuevas ecuaciones, no. Nada más hay que seguir los sentidos de la corriente para aplicar las leyes de tensiones de Kirchhoff, conservando los sentidos de la corriente del transistor. Aquí no hay que perder la forma como fluyen las corrientes. Aquí es importante conservarlas, porque eso nos va a ayudar a determinar si estamos bien o es con un signo negativo, signo positivo, o si hay un error también, ¿no?
¿Ok? Sí, profesor. No se desesperen, esto es tranquilo. Ya les dije, sí les comenté que la electrónica son como los novios o novias, como quieran verlo. Bueno, vamos a decir novios y novias para que no vaya a haber discriminación. ¿Sí saben por qué? Porque son difíciles de entender. Son difíciles de entender. Porque hay que pegarles. No. No, hay que dedicarles mucho tiempo. Opresor. Repruébalo. A veces No son pasa nada. Tendedero caprichosas, virtual. etcétera, todo, ¿no? Ok. Bueno, ya le dejamos Con porque ya razón no da tengo tiempo. novia, profe. Bueno, novia. Lo que quieras. No, pues que con Aquí razón no- no tengo. Si me va como en su clase, no, pues ya vale. No, pero hay que tener paciencia, vas a ver que vas a llegar a... Si entiendes esto que estamos viendo de transistores, ya con lo que te pongan de electrónica, ya es bien fácil, ¿eh? ¿De acuerdo? Aquí nada más es una estructuración de una metodología y un análisis para resolver circuitos. Acuérdate que cuando llevabas intercálculo diferencial, decías, es que no entiendo, ¿y por qué? Es que me falta, no entiendo la ley de los signos, no entiendo cuando, ¿qué se llama? Como cuando se hace una resta, una multiplicación, una exponencial. Pero cuando le encuentras la lógica a eso, cómo hacerlos, mental o la relación que hay, ya es fácil. Ya las integrales las haces con los ojos cerrados, nada más por sustitución y ya sale, ¿no? Pero Sí. la electrónica no tiene nada, no es un pecado, ¿eh? Conejo, bójate. Bueno, profe, entonces Bueno, nos veríamos mañana a las 7. mañana a las 7, ¿no? Para darles el resultado, ¿no? En este Y si alguien me momento. quiere mandar un WhatsApp por algo que tengan que ir a X, o ya si tengo tiempo antes de las 7, en otro grupo, si termino rápido, pues ya les doy Para ir acceso, a ¿no? la peda del Halloween. O ahí se tratan de meter y me dicen, ¿sabes qué, profesor? Soy del grupo de las 8:30 a 10, me puede atender y ya te doy cavidad ahí. Por si no tengo, te digo, ¿sabes qué? Aguanta, me voy un poco atrasado, nos vemos a las 7, nos vemos a las 7. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Disculpe, sí.